Obvio, con él.
Buenos días de nuevo a todos. Bien, vamos a hacer el último ejercicio, ¿sí? El número 44, que es el más complicadito. ¿Verdad? Dame un segundo. Vamos a ver. Bueno, ya nos excusa. Va a llegar tarde. ¿Me escuchan todos? Ok, gracias. Bien. Mucha atención, jóvenes, acá. Por favor. ¿De acuerdo? Este ejercicio es un poco largo, pero no por eso es difícil. ¿De acuerdo? Todo lo que tienen que hacer es, como siempre, dibujar muy bien, plantear bien el problema, estar seguro de qué es lo que necesitan, ¿de acuerdo? ¿Qué necesitan? ¿Qué tienen? ¿De acuerdo? ¿Qué necesitan encontrar? ¿Y qué camino deben usar para conseguir su resultado? ¿De acuerdo? Bien, entonces, fíjense, dice, un bloque de 100 newton, ya tengo un peso, ¿sí? 100 newton de peso. Se sostiene a dos cuerdas unidas a una viga horizontal, formando ángulos de 30 y 60 grados. Hallar la tensión de la cuerda. Ok, acá lo primero que tengo, o lo segundo, perdón, son dos ángulos. ¿De acuerdo? Listo. Se sostiene a dos cuerdas unidas a una viga horizontal. Bien, tengo acá un peso, ¿sí? Sostenida por dos cuerdas. Tengo acá una cuerda que forma un ángulo de 30 y 60 grados. Tengo acá un segundo. Lo voy a exagerar. ¿Sí? Bien, y me dice, forma ángulo unidas a una viga horizontal. Ok, tengo acá una horizontal. ¿De acuerdo? Tengo una viga y me está formando dos ángulos. El primer ángulo de acá, 30 grados, y el segundo ángulo, 60 grados. ¿Sí? Hasta ahí no estoy haciendo nada más que dibujar mi problema. La pregunta es, hallar la tensión de la cuerda que forma 30 grados con la horizontal. Y me dice, me da los valores, me dice, seno de 30, 0,5. Seno de 60 me da raíz de 3 sobre 2. Y para hacerse la burla me dice seno de 91. Seno de 90 igual a 1. Bien. Ahora, vamos a darle zoom. Harto zoom. ¿De acuerdo? Bien. Me dice que acá el peso, acá tengo un peso de 100 newton. Y lo que me pregunta es esto.
Me pregunta cuánta tensión va a soportar solamente esta cuerda. Esta cuerda que forma 30 grados. Esta no le interesa saber. ¿De acuerdo? Que también existe. ¿De acuerdo? A esta llamémosla fuerza 1. ¿De acuerdo? Y a esta la vamos a llamar fuerza 2. La pregunta, lo que quiere saber, F1 es igual a, eso es lo que me está preguntando. ¿De acuerdo? Solamente le interesa conocer esto. ¿De acuerdo? Bien. Ahora. Esta unidad se llama estática. Lo que yo necesito saber, o lo que yo necesito entender, fíjense acá lo que voy a hacer. La única forma que yo tengo que conozco para encontrar fuerzas, o para hallar si una viga está en equilibrio, o un cuerpo está en equilibrio, es sumatoria de fuerzas en X, tiene que ser 0, la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser 0, y que la sumatoria de momentos en un punto tienen que ser 0. Eso es lo que yo sé, ¿cierto? Ahora, acá no tengo distancias, no tengo ninguna distancia, por lo tanto, es imposible que yo pueda hallar algún momento. ¿Verdad? Tengo que trabajar con las fuerzas en X o con las fuerzas en Y. Sin embargo, estos dos vectores, o estas dos tensiones, ¿de acuerdo?, no están apoyados directamente sobre ningún eje. ¿Se entiende? Y esto es X, y esto es Y, ¿de acuerdo? Solamente el vector peso está apoyado sobre el eje X, perdón, sobre el eje Y. ¿Se nota? Entonces, lo que yo tengo que hacer es descomponer estos dos vectores, se tiene que trabajar con los dos vectores, sobre el eje Y y en el eje X. Entonces, este primer vector, fuerza 1, lo tengo que descomponer como fuerza 1 en X, ¿cierto? Fuerza 2 en Y, voy a cambiar de color para el otro, lo voy a hacer con verde. Y el vector fuerza 2, tengo que descomponerlo como fuerza 2 en X, y acá también lo tengo que descomponer como fuerza 2 en Y. Perdón, esta era fuerza 1. Fuerza 1 en Y, fuerza 2 en Y, fuerza 1 en X, fuerza 2 en X. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Se entiende, jóvenes, lo que estoy haciendo? Ok, bien. Ahora, fíjense acá. Esta es la clave, jóvenes. Yo tengo que usar estas funciones del seno que me dan y es dato, ¿de acuerdo?, para resolver el problema. Tengo que trabajar con estas funciones del seno, solamente con las funciones del seno.
acuerdo? Porque son datos, es lo que tengo acá, tengo que trabajar con lo que tengo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Sé que este valor de ángulo son 30 grados, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que hacer, tengo dos triángulos, ¿de acuerdo? Este es el primer triángulo y este es el segundo triángulo, ¿de acuerdo? Bien. Tengo que encontrar fuerza 1 en X y fuerza 1 en Y, ¿de acuerdo? Para el primer triángulo. Si yo me ubico en este ángulo de 30 grados, digo, seno de 30 grados, ustedes díganme, seno de 30 grados ¿a qué es igual? 0,5 o un medio. Ya, entonces, el seno de este ángulo ¿a qué es igual? El Seno de seno, 30 es igual a 0,5. ese es el valor, jóvenes, ya lo conozco. Lo que no conozco es esto. Estoy trabajando con el triángulo. Seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, fuerza 1 en Y sobre la hipotenusa, fuerza 1. ¿Cierto? Necesito conocer fuerza 1 en Y. Despejo. Fuerza 1 en Y es igual a seno de 30 grados por fuerza 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo hallo fuerza 1 en X? ¿Con qué función? Con el coseno. ¿Ok? ¿Alguien conoce de memoria cuánto vale el coseno de 30 grados? Sin usar la calculadora. No, Aquí les voy a dar la clave del examen, perdón, de esta pregunta. el coseno de 60 vale igual a 0,5, que se puede usar la contraparte del ángulo que falta. Ya, correcto. Y cuando toque trabajar con este otro ángulo, con este otro triángulo, ¿cuánto va a dar el coseno de 60? Lo mismo, pero invertido. Lo mismo, pero invertido. O sea que va a ser menos raíz de 3 sobre 2. O 2 dividido raíz de 3. Así.
Fíjense, jóvenes, por favor. Este es el secreto del examen, de esta pregunta. Fíjense, por favor. Voy a dibujar solamente el triángulo que estamos analizando. ¿De acuerdo? Esto mide 30 grados. Acá tengo fuerza 1 en Y, fuerza 1 en X, acá tengo fuerza 1, ¿cierto? Si aplico seno de 30, me da que es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Necesito encontrar ahora fuerza 1 en X, ¿cierto? Ahora, yo les pregunto, ¿y este vector de acá? Vamos a hacer esto. Si este ángulo mide 30 grados, ¿cuánto mide este otro ángulo acá? 60. 60. Ahora, concentrémonos en el segundo triángulo. Aquí que he formado un cuadrado, ¿no es cierto? Estos datos con negro yo ya los tenía, ¿no es cierto? Este dato de acá, o este ángulo de acá, ¿sí? Lo estoy formando a partir de los conocimientos previos que yo tengo, ¿cierto? Si esto mide 90 grados, este ángulo entero mide 90 grados, la mitad vale 30 y la otra mitad yo deduzco que mide 60, ¿cierto? Ahora, este vector de acá descompuesto es F1 en X, ¿es el mismo que acá? Sí. Es el mismo, ¿no es cierto? Ahora, yo ya no voy a trabajar con estos 30 grados. Me centro en este ángulo de acá. ¿De acuerdo? Y este ángulo de acá es 60 grados. Si yo digo seno de 60 grados, ¿a qué es igual el seno de 60 grados? A cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no es cierto? Y seno de 60 es un dato del examen, dato en la pregunta. ¿Sí o no? ¿Está claro qué hice? Sí. ¿Alguien no entendió? Porque esto, como le digo, esta es la clave de esta pregunta. Bien, entonces, despejo, necesito saber cuánto vale F1 en X. F1 en X es igual a F1 por seno de 60 grados. ¿Cierto? Entonces, eso lo voy a poner acá. F1 en X va a ser igual a seno de 60 grados por F1. ¿Sí? Bien. Entonces ya tengo descompuesto, o ya tengo por lo menos formulado,
los valores de F1 en Y y F1 en X, ¿correcto? Esto ya no me sirve. Voy a borrar. Ahora me voy a centrar en en el segundo triángulo. ¿De acuerdo? Que voy a tener entonces, bueno, aquí lo puedo hacer. No, hagámoslo bonito. Voy acá, el segundo triángulo. Acá tengo fuerza 2. Aquí voy a tener fuerza 2 en Y, y acá voy a tener fuerza 1 en Y. ¿Cierto? Ahora. Ah, no, perdón. Lo dibujé invertido. Que yo tenía era la vía horizontal. Tenía la resultante. Fuerza 1 en Y, perdón, fuerza 2 en Y, fuerza 2 en X, y acá tenía fuerza 2. ¿No es cierto? Y esto medía 60 grados. ¿De acuerdo? No estoy haciendo nada más que traer a este lado. ¿Cierto? Ahora, necesito conocer igual. Fuerza 2 en X y fuerza 2 en Y. Parto por la función que conozco. Seno de 60 grados. ¿A qué es igual el seno de 60 grados? A cateto opuesto sobre la hipotenusa. Espejo fuerza 2 es igual a seno de 60 grados por fuerza 2. ¿Cierto? Ahora, voy a completar, hago lo mismo que en la zona anterior. Completo el triángulo. Si este ángulo medía 60, para llegar a 90, este ángulo obligadamente, ¿cuánto va a medir? 30. 30 grados. Ahora, me olvido de esta parte y trabajo con esta. Esta fuerza 2 en X, si yo traslado este vector, esto también se llama fuerza 2 en X, ¿no es cierto? Esta fuerza 2 en Y también mide exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Fuerza 2 en Y. ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces, como ya sé que este valor conozco, perdón, deduzco cuánto vale este ángulo de acá, uso la función que tengo de datos, igual que en el caso anterior. Seno de 30 grados va a ser igual a cateto opuesto, fuerza 2 en X sobre fuerza 2.
despejo fuerza 2 en X, y voy a tener que seno de 30 grados por fuerza 2, ¿no es cierto? Ahora ese dato lo pongo. Fuerza 2 en X es igual a seno de 30 grados por fuerza 2. ¿De acuerdo? Ahora, ¿para qué hice eso? Fíjense, por favor, ¿para qué hice eso? Lo voy a hacer acá. Ahora lo que tengo todos los vectores apoyados sobre los ejes. ¿De acuerdo? Aquí el original tenía el peso. Tengo fuerza 2 en Y. Tengo fuerza 2 en X. Y tengo fuerza 1 en Y. Y tengo fuerza 1 en X. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Aquí sí puedo, sí puedo hacer, sí puedo trabajar con Newton, ¿no es cierto? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿De acuerdo? Ujú. Ok. ¿Está claro el gráfico ahora? Sí. Ok, está claro. Entonces lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Ahora. Fíjense. Voy a hacer, lo primero que voy a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. ¿De acuerdo? Sumatoria de fuerzas en Y. Todo eso tiene que ser 0. Sumatoria de fuerzas en Y. Para sumatoria de fuerzas en Y yo tengo los que van hacia arriba menos los que van para abajo. Sencillo. Fuerza 1 en Y más fuerza 2 en Y menos el peso igual a 0. Bueno, estoy trabajando con este vector, con este sistema de vectores. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto vale fuerza 1 en Y? Tengo que jalar
los datos que he encontrado. Fuerza 1 en Y es igual a seno de 30 grados por fuerza 1. ¿Cierto? Estoy jalando este de acá. Más, ¿cuánto vale fuerza 1 en Y? Perdón, fuerza 2 en Y. Esto de acá. Fuerza 2 en Y vale seno de 60 grados por fuerza 2 menos, ya que estoy trabajando, menos 100 newton, y todo eso es 0. ¿Cierto? Esto lo voy a llamar ecuación 1. ¿De acuerdo? Ahora voy a hacerlo con rojo para que no se confunda. Ahora tengo que encontrar la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Para el eje X no tengo más sencillo. Tengo fuerza 2 en X menos fuerza 1 en X igual a 0. ¿De acuerdo? Tengo esto de acá a la derecha positivo y esto de acá a la izquierda negativo. No tengo ningún otro vector. Solo tengo dos vectores chiquititos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto vale fuerza 2 en X? Fuerza 2 en X, aquí, vale seno de 30 grados por fuerza 2 menos, ¿cuánto vale fuerza 1 en X? Fuerza 1 en X, de acá, vale seno de 60 grados por fuerza 1, y todo eso es igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que me interesa saber? Es fuerza 1, ¿no es cierto? Necesito encontrar fuerza 1. Entonces, lo que tengo que despejar en esta ecuación de acá es fuerza 2. Fíjense, fuerza 2, vamos a hacer dos pasos. Por seno de 30 grados es igual, esto que está con menos va a ir con más. Fuerza 1 por seno de 60. Sigo despejando fuerza 2. Fuerza 2 va a ser igual a fuerza 1 por seno de 60 dividido, esto que está multiplicando va a ir a dividir, ¿no es cierto? Seno de 30 grados. Esto voy a llamar ecuación 2. Ahora ya tengo, ¿sí? Tengo las ecuaciones de equilibrio. Me olvido un rato, ya nada del gráfico me sirve, ahora es pura matemática. ¿De acuerdo? La parte de física ya pasó. Entonces digo, reemplazo
ecuación 2 en 1. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense que es fuerza 2, ¿sí? Entonces, la primera parte la anoto exactamente igual. Fuerza 1 por seno de 30 más fuerza 2. ¿Cuánto vale fuerza 2? Fuerza 2 es fuerza 1 por seno de 60 dividido seno de 30 por seno de 60. ¿Cierto? Todo esto, sí. Para los que se perdieron, esto es fuerza 1. Perdón, fuerza 2. Menos 100 newton igual a 0. Bien. Ahora, primero vamos a hacer esta multiplicación de los paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces esto queda igual. Fuerza 1 por seno de 30 más fuerza 1. Ahora, aquí está la clave. Seno de 60 por seno de 60. Seno de 60 al cuadrado. Seno de 60 al cuadrado. Dividido seno de 30. Esto que está con menos aprovecho y lo paso al otro lado del igual con más. Esto es igual a 100 newton. ¿Sí? Ahora aquí ya reemplazo los valores. ¿De acuerdo? Aquí ya reemplazo el valor de las funciones. ¿De acuerdo? Entonces digo, fuerza 1 por, ¿cuánto vale el seno de 30? 1/2. Ya. No, No, pongámoslo 0,5 tal cual. ¿Sí? Tal cual lo estábamos mirando. Seno de 60 era 0,5. Más. Fuerza 1. Por. ¿Cuánto vale el seno de 60? raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Pero todo esto Elevado al cuadrado. estaba al cuadrado. Y sigue estando al cuadrado. Dividido. ¿Cuánto vale el seno de 30? 0,5. Igual a 100 newton. ¿Sí? Ahora. Tengo un término en común. Fíjense. Tengo fuerza 1 y tengo fuerza 1, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a factorizar. Fuerza 1 es igual, perdón, fuerza 1 por 0,5 más, aquí lo está en lo importante. Por propiedad de potencia, si se les recordarán la tercera unidad,
esta potencia le va a afectar tanto al numerador como al denominador, ¿no es cierto? Entonces voy a tener esta raíz cuadrada se va a ir con la potencia al cuadrado. Y este 2 también va a quedar al cuadrado. Entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar como 3 dividido entre 4 sobre 0,5. 0,5 lo voy a seguir anotando como 0,5. Todavía. Todo esto igual a 100. 100 newton. Ahora, fíjense. Acá lo que puedo hacer es lo siguiente. Si yo digo un medio es igual a 0,5, Sí. sí. Si eso es verdad, yo puedo seguir anotando fuerza 1 por un medio más 3/4 dividido un medio. ¿Cierto? Y puedo seguir simplificando. Este 2 con este 4 se pueden ir y me va a quedar 3 medios dividido entre 1. O entre 1 dividido 1. Lo mismo. Aquí sí puedo hacer extremos con extremos y medios con medios. Queda 3 medios. ¿No? Quedan 3 medios. Entonces tengo fuerza 1 por un medio más 3 medios. Ahora, como los denominadores son iguales, los numeradores se suman. Fuerza 1, perdón, siempre me olvido. Hacerlo bien. Fuerza 1 por 4 medios. Igual a 100 newton. 4 medios, ¿a qué es igual? A 2. A 2. Entonces esto es 2. Entonces tengo 2 veces fuerza 1 igual a 100 newton. Fuerza 1 es igual a 100 newton dividido entre 2. Fuerza 1 es igual a 50 newton. Esa es la forma de resolver con esto. ¿Se entendió? Claro, es largo porque nosotros, bueno, no es que yo haya dado 10 vueltas, sino que lo que me interesaba era plantearlo el problema, que ustedes se ubiquen en el problema. No me voy a cansar de decir, los exámenes de física, los problemas de física, el 80% de la solución está en plantearlo bien. Ustedes lo plantean bien, ubican qué tienen, qué datos les falta,
ese dato que le falta, si saben cómo buscarlo, qué función, qué cosa hacer, ya lo tienen el problema resuelto. Si ustedes dicen, tengo esto, tengo este dato, bueno, esto es así, esto se resuelve así, así, así. Bueno, la solución va a ir por acá. Si ustedes saben esa ruta, en su cabeza ya está resuelto. Lo que les va a faltar es en el papel usar matemática y encontrar el resultado. Nada más. Bueno, la parte de física es hasta aquí. Esto. Y les vuelvo a decir, la clave es encontrar esto. O sea, hacer esta, o sea, formar este cuadrado y encontrar ese ángulo. Bueno, no van a encontrar nada, o sea, el ángulo existe. ¿De acuerdo? Entonces deducen de que si este es 60, el otro va a ser 30. Listo. En el caso anterior, el otro era 30, el otro va a valer, entonces el que van a encontrar va a ser 60. ¿De acuerdo? Y la clave acá, la segunda clave es hallar las dos ecuaciones, despejar, ¿sí? La variable que no necesitan, ¿sí? Esta es la variable que no necesitan, ¿cierto? Fuerza 2, la tensión, fíjense, la tensión de la cuerda que formaba el ángulo de 60 no les interesa conocer, no les pregunto, pero va a ser fundamental, ¿sí? Fuerza 1 para que ustedes en la primera ecuación puedan factorizarlo, ¿sí? Y ya teniendo como dato todas las funciones del seno, ¿sí? Solamente es matemática. ¿De acuerdo? La primera clave es descomponerlos en su componente horizontal y vertical, hacer la sumatoria, ¿sí? Formular sus dos ecuaciones, verificar que sus dos ecuaciones, ¿sí? Estén en función de fuerza 1, o pues, no, claro, estén en función de fuerza 1 para que esa fuerza 1 lo reemplacen y de ahí en adelante es matemática. ¿Está claro el ejercicio? Bueno, creo que hemos hecho, ya si alguien ya se equivoca en estática, hemos hecho harto, hemos hecho... Claro, eso lo puedes hacer. Fíjense en el chat, su compañero Condori dice que fuerza 1 más fuerza 2 igual a P. Fuerza 1 va a ser P por seno de 30 y fuerza 2 va a ser P por coseno de 60.
Mm, No estás lejos, no estás lejos, pero lo que vos estás formando, fíjense, su compañera encontró una solución mucho más corta. Tu compañero asumió o formó un solo triángulo, ¿sí? Con los dos vectores, fuerza 1 y fuerza 2. Es que el punto, y cuando se uno con el peso, ¿sí? Formuló que era 90 grados. Sí, pero ahí lo que vos estás asumiendo es que, claro, que ese ángulo ya no forma 90 grados. Tendrías que usar el teorema de los cosenos para encontrar por ese lado, ¿no es cierto? Y es cuando el coseno, los ángulos son mayores. Por este lado no hay pelejones. Claro, es que yo lo hice así tomando en cuenta también, porque la tensión para que esté en equilibrio tiene que ser igual al peso. Y como está en dos cuerdas, pues lo separé en los dos y lo multipliqué por el ángulo que tiene cada uno y los igualé al peso. Y como el seno de 30 es igual a 0,5 y el coseno es 60, 0,5, lo puse ahí, lo separé y me salió ese resultado. Pero yo solamente ocupé en sí el seno de 30 porque es el valor que me pedía. Claro, pero para ese caso, no, está bien y te entiendo. Fíjate que vos necesitas conocer cuánto es de la fuerza 2 para encontrar fuerza 1, porque ese peso, esos 100 newton están repartidos entre las dos cuerdas. Necesariamente tenés que saber cuánto sostiene una para determinar cuánto le corresponde a la segunda, pero en este caso, vos lo que no sabes es cuánto es la tensión en la cuerda 1 y no sabes la tensión en la cuerda 2. Lo que sí sabes es que entre las dos sostienen los 100 newton. Eso es lo que sabes. Entonces tenés una ecuación con dos incógnitas. Sí, creo que sí. Bien. Bien, jóvenes. Vamos a pasar a lo más bonito.
¿Quiénes de acá no han visto cinemática? Nunca. Nunca. Bien, entonces, Hurtado, tenés que poner mucha atención, porque estos ejercicios hay hartos y hay varias formas, varios tipos de ejercicios. ¿De acuerdo? Bien, no nos vamos a chipar mucho en la teoría, ¿de acuerdo? Como les digo, parte práctica es harto, ¿de acuerdo? Bien, vamos a definir cinemática. Cinemática no es nada más que una parte de la física mecánica que estudia los tipos de movimiento. Solo el movimiento. ¿De acuerdo? Sin considerar las causas que lo producen. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si un vehículo se mueve, no me interesa conocer, por ejemplo, qué motor tiene. ¿De acuerdo? Si es un último modelo o si es un año de los 80, no interesa que lo mueva. Interesa la velocidad que tiene, la distancia que está recorriendo y en qué tiempo lo está recorriendo. No sé si me dejo entender. Bueno, el cómo se mueva no importa. El qué provoca que se mueve no importa. Bueno, en cinemática lo único que importa es la velocidad que tiene, la distancia que recorre, el tiempo que recorre esa distancia. ¿De acuerdo? Y hay una segunda variable que es si el vehículo acelera, si el vehículo desacelera o se va frenando, ¿de acuerdo? Y la relación de aceleración, ¿de acuerdo? Si acelera, ¿con qué ritmo está acelerando? Si frena o se desacelera, ¿a qué ritmo se va desacelerando? ¿De acuerdo? Bien. Obviamente, necesitamos entender, dice, los siguientes conceptos. Un sistema de referencia. Un punto geométrico en el cual se puede contabilizar el espacio y el tiempo recorrido. Ya se los mencioné. ¿Cierto? Tiempo y espacio. Distancia y tiempo. Parte de un punto A, llega a un punto B. ¿Sí? En ese lapso, recorre un espacio y lo hace en un determinado. Reposo. Un cuerpo se considera en reposo o está en reposo con relación a un sistema de referencia cuando su posición no varía en el espacio. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, ¿cómo se los explico? Cuando yo hablo de reposo, por ejemplo, sigamos con el ejemplo de un vehículo. Tengo un vehículo estacionado afuera de mi casa, por ejemplo. Ese vehículo está en reposo, según el sistema de referencia que yo tengo. Mi sistema de referencia es la calle de mi casa, ¿cierto? Ese vehículo, en ese sistema de referencia, no se ha movido. Ahora, fíjense. Si mi sistema de referencia, ¿sí? Es en el espacio, ¿de acuerdo? El vehículo afuera de mi casa no se ha movido. Sin embargo, si mi sistema de referencia es mucho más amplio, ¿de acuerdo? Si yo le hago un zoom,
ese vehículo se ha movido en relación al Sol por por el movimiento elíptico que tiene la Tierra. No sé si me dejo entender. Si lo veo con mis ojos, el vehículo en mi calle no se ha movido. Si lo veo con los ojos de Dios, ese vehículo se ha movido por el movimiento de traslación que tiene la Tierra. Por eso dice que yo debo considerar reposo en relación al mismo sistema de referencia. Si mi sistema de referencia es más amplio, seguro que se va a considerar en movimiento. Depende del sistema de referencia en el cual yo los vea. Entonces, si ya sabemos qué es el sistema de referencia, ya sabemos qué es reposo, qué es movimiento. Bueno, el movimiento es todo lo contrario. El movimiento es nada más que el cambio continuo de posición en relación del espacio y el tiempo. ¿Sí? Acá tengo el eje de coordenadas espacial, X, Y, Z, y tengo un objeto, tengo un cubo, ¿sí? Ese cubo recorre una distancia de un punto A un punto B. Lo hace en un determinado tiempo y espacio. ¿De acuerdo? Y tiene un cambio continuo de posición. A cada espacio de tiempo, ¿sí? Cambia de posición, cambia de posición. Eso es velocidad. ¿Cómo defino velocidad? Velocidad era igual a distancia sobre tiempo. ¿Qué es trayectoria? La trayectoria de un cuerpo o una partícula es el movimiento en una forma geométrica, puede ser lineal o curvilínea. También hay circular. Fíjense, la trayectoria, hay objetos o partículas, ¿sí? Y siempre la trayectoria tiene esta forma. Puede ser lineal o curvilínea. Quiérela. Si la trayectoria es un segmento recto, se llama trayectoria rectilínea o lineal. La trayectoria es una curva, entonces se llama curvilínea. Si la trayectoria es una circunferencia, ¿sí? Tiene una trayectoria circular. Y si la trayectoria es una parábola, se va a llamar trayectoria parabólica. La parabólica es más o menos así. Va a recorrer una distancia en un espacio de tiempo y va a recorrer otra distancia en otro espacio de tiempo.
Camino o espacio recorrido. Bueno, acá vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Tengo una partícula, ¿sí? Y va a recorrer esta trayectoria. ¿Sí? La distancia que recorre es diferente ¿fijan? La distancia que recorre es diferente a la trayectoria que tiene. ¿Sí? Puede recorrer mucha distancia, pero la trayectoria que va a tener es diferente. Bien, entonces ya hemos visto qué sistema, el sistema de referencia en el cual lo voy a medir o lo voy a observar. ¿Sí? Conozco ya los tipos de movimientos, bueno, ya me los mencionaron. Hay movimientos lineales, movimientos circulares, ¿sí? Movimientos parabólicos. ¿Sí? En cada uno de esos movimientos, ¿sí? Se ha estudiado y se los ha uniformizado, por ejemplo, en varios sistemas de movimiento, valga la redundancia. Ahora, ¿cómo se clasifican esos tipos de movimientos? Yo los tengo clasificados en MRU, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, tengo movimiento en caída libre, movimiento de caída libre con lanzamiento. Bueno, todos estos son casi caída libre. Tengo un movimiento horizontal, movimiento de proyectiles, movimientos circulares, movimiento circular uniforme, similar al MRU, solo que este es MCU. Tengo movimiento circular variado o movimiento circularmente variado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver primero. Movimiento rectilíneo uniforme o MRU. Cuando yo escuche movimiento uniforme o MRU, lo voy a definir como un movimiento cuya trayectoria es rectilínea, ¿sí? Se mueve en línea recta. Y esto es lo importante. La velocidad permanece constante en el transcurso del espacio y el tiempo, en módulo, dirección y sentido. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo tenga un MRU, o yo debo identificar cuándo es un MRU, cuando tenga un vehículo, un objeto, una partícula, cualquiera sea,
que se mueva con una velocidad constante. En cualquier espacio de tiempo, ¿sí? Ese vehículo, esa partícula, ese algo, se va a mover uniformemente, no va a variar, no va a acelerar y no se va a frenar. Eso es lo que me está diciendo. En cualquier espacio, en cualquier velocidad instantánea, va a ser exactamente la misma. Eso es uniforme. Para ecuaciones que tengan este tipo de movimiento, esta es básicamente la principal. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y de acá despejo. O distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo, o el tiempo va a ser igual a la distancia entre la velocidad. Cualquier variedad que tenga. ¿Bueno? Pero esta es la única. Como ven, una sola ecuación, una sola formulita. No hay más. Ahora, tenemos los sistemas de unidades. No nos vamos a trabar mucho en esto. Son las que ustedes conocen. ¿Sí? La velocidad la voy a medir en metros por segundo, en kilómetros por hora, en pies por segundo, en cualquier variedad que ustedes la tengan. Lo que sí tiene que ser importante es que tenga una unidad. ¿Se acuerdan? Velocidad va a ser igual era mayúscula, a longitud sobre tiempo. Cualquier unidad de longitud y el tiempo en segundos. ¿De acuerdo? Quiera. Representación gráfica de un MRU básicamente va a recorrer una misma distancia, ¿de acuerdo? O va a tener una velocidad constante en un tiempo, una altura h en un tiempo t. ¿De acuerdo? Va a recorrer una distancia b, desde t1 hasta t2. Desde el punto A hasta el punto D. Va a ser exactamente igual al punto C al punto D. La velocidad es un vector que tiene módulo, dirección y sentido. Y se define como el cambio de posición de un cuerpo o una partícula en un tiempo transcurrido. Exactamente lo que les estoy diciendo. Cambio de posición sobre el tiempo transcurrido. ¿Sí? Velocidad, distancia x sobre el tiempo. X es punto final menos el punto inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿De acuerdo? Eso es. Velocidad instantánea, básicamente lo mismo. ¿Sí? Es la derivada del espacio en relación del tiempo en la velocidad en la que requerimos un determinado tiempo, por ejemplo. Tablero de la movilidad muestra una velocidad instantánea. Velocidad media, bueno, ese es el promedio, digamos.
¿no? Es básicamente es esto, la velocidad media. Por definición, ¿cierto? En un MRU, la aceleración es constante. Quiere decir que su velocidad instantánea es la misma. Por lo tanto, la velocidad media también va a ser la misma. ¿Cierto? Esto es solamente en el caso de movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, cuando hablamos de movimiento variado, ¿sí? Aparece un nuevo actor en la película, aceleración. La aceleración dice que es un vector, ¿por qué? Porque tiene módulo, dirección y sentido. ¿De acuerdo? ¿Cómo afecta la aceleración en un movimiento? Un movimiento rectilíneo uniformemente variado, o MRV, ¿sí? Es un movimiento igual, es lineal, ¿sí? Pero la velocidad cambia en diferentes intervalos de tiempo. Dice que la aceleración se mantiene constante. ¿De acuerdo? Acá lo que estoy ingresando, el término nuevo es aceleración. Y la aceleración es un vector que tiene módulo, dirección y sentido, se define como la variación de la velocidad en la unidad de tiempo. ¿Qué unidades conocen de velocidad en el sistema MKS? Metros sobre segundo, ¿cierto? Ahora, ¿qué es la aceleración? La aceleración dice que es la variación de velocidad en unidad de tiempo. La aceleración es igual a la velocidad dividida entre el tiempo. ¿Qué? Metros sobre segundo, dividido segundo, ¿cierto? Es un valor. Si yo digo que un objeto tiene una velocidad de 2 metros por segundo y eso lo recorre en un segundo, yo lo que estoy diciendo es que ese vehículo que transita a 2 metros por segundo acelera a 2 metros por segundo cuadrado. ¿Por qué? Cada segundo
Fíjense. En cada segundo él incrementa o acelera su velocidad en 2 metros por segundo. ¿De acuerdo? Pónganse el caso. En un tiempo cero, ¿sí? Al primer segundo, él alcanza una velocidad de 2 metros por segundo. A los 2 segundos, sigue acelerando a 2 metros por segundo. Sigue acelerando a los 3 segundos, acelera a 2 metros por segundo. ¿De acuerdo? Quiere decir que a los 3 segundos, ¿cuánto va a ser su velocidad? Aquí su velocidad es 0 metros por segundo. Acá su velocidad, si mantiene esta aceleración, va a ser de 8 metros por segundo. ¿Sí? Él está acelerando. Y así va a seguir. ¿Qué se mantiene constante? Claro. Bueno, jóvenes, creo que está su otro teacher. Ahí lo dejamos. Seguimos mañana, jóvenes.